Hola amigos, hola amigas, estoy muy contento. Comenzamos nueva semana y comenzamos también nuevo episodio 5 de Totem Live, temporada 4, completamente en vivo. Y hoy nos vamos hasta México porque tenemos una increíble visita de una mujer extraordinaria que nos va a provocar, nos va a hacer reflexionar, pero sobre todo nos va a llevar a territorios de pensamiento que accionan y que transforman mentes y corazones. Damas, caballeros, amigos, amigas, vamos a darle una muy cordial bienvenida a nuestra queridísima y estimadísima, y por qué no también decirlo, admiradísima Sonia Acosta. Hey, hola, hola, ¿cómo estamos? Un placer. Gracias, Andy Stallman. Gracias por invitarme a tu Totem Live. Me encanta ese luqueo de lunes para este episodio número 5. Estamos muy contentos de tenerte. Gracias por aceptar la invitación, Sonia. No sé por cuál de todas las preguntas comenzar porque tengo la cabeza que me está haciendo como un montón de barullo, pero voy a empezar por la pregunta de rigor, que es, ¿quién es Sonia Acosta para Sonia Acosta? Uf, ¿quién es Sonia Costa para Sonia Costa? Bueno, a ver, Sonia Costa es una mujer, una persona que ama acompañar a las personas en procesos de cambio, de transformación. Justo eso, ¿no? Cambio y transformación. Para mí la vida es eso, es movimiento, es cambio constante, sostenido. Y también sé que muchas veces el cambio para muchas personas, aun cuando dicen que quieren cambiar, no es un proceso tan fácil, genera mucha turbulencia. Y pues nada, a mí me gusta justo acompañar ese proceso, voy de la mano con ellos, lo hago a través de sesiones de coaching ejecutivo 1-1, lo hago a través de coaching grupal, conferencias, workshops, ¿no? Conversaciones, incluso vinitos, ¿no? O sea, la cosa es acompañar el cambio, la transformación y que las personas se sientan eso, con confianza para poder atravesar ese proceso con templanza. Ahora bien, estamos en una época en donde pareciera que la palabra cambio es la palabra más utilizada, pero el verbo cambiar no está tan utilizado. Dicen que cambiar es difícil, pero en este contexto de paradigmas cambiantes, no cambiar es fatal. ¿Cuáles son, Sonia, en todo este viaje de conocimiento, transformación y aprendizaje en el que vas acompañando a las personas, los dolores más comunes y cómo destrabar o cómo apretar los botones que liberen el miedo a cambiar para poder dar el paso? Pues mira, lo dijiste muy bien, ¿no? Yo creo que ahora sí que me alineo a lo que dices, ¿no? El cambio pues es una idea muy afortunada. Al mismo tiempo requiere la acción, ¿no? Por lo tanto, el verbo cambiar. Y ahí es donde justo se pone interesante, ¿no? Porque todos queremos, decimos que todos queremos, pero a la hora de la hora, ay, 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 se pone complicado porque cambiar implica dejar de ser de alguna manera lo que venías siendo, ¿no? Y ahí es donde se pone mucho más interesante el tema, porque dejar de ser quien venías siendo va a requerir que dejes muchas cosas atrás, ¿no? Y cuando digo cosas, pueden ser hasta relaciones, personas, formas de pensar, formas de comportarte, pero sobre todo eso, creo que formas de pensar termina siendo un tema de poder identificar cuáles están siendo tus patrones de pensamiento, porque esos patrones de pensamiento te trajeron hasta aquí, pero a partir de aquí hacia adelante necesitamos generar o identificar pues nuevas formas de pensar, ¿no? Entonces yo te diría que el dolor más grande, entre comillas, que yo observo a la hora de crear, generar o simplemente accionar el cambio, termina siendo este apego, el apego que tenemos sobre nosotros mismos, a la idea que creemos que somos, ¿no? Sonia, para todas aquellas personas que nos acompañan en los Totem Live, muchas de las cuales te están descubriendo en este momento, dicen, bueno, esta mujer es extraordinaria, hace un montón de cosas, es casi una especie de navaja suiza que toca un montón de palos en función de la transformación, pero para llegar acá, ¿de dónde vino? ¿Qué hizo? ¿Qué trabajó?
cómo transformó ella su propio camino profesional para llegar a este camino en el cual pueda ayudar a otros profesionales. Contanos un poco de ese viaje profesional, desde tus comienzos, agencias, creatividades. Bueno, no voy a contar nada para que lo cuentes tú. ¿Y cómo llegás a elegir este cambio que ya creo que lleva casi 20 años, ¿no? De poder acompañar y apoyar y ayudar a las personas. Por ahí va, 100%. Mira, pues a ver, voy a ponerlo como en bullet points, ¿no? Yo estudié comunicación gráfica en la Ciudad de México. Mi primer trabajo a nivel creativo fue en una agencia de publicidad. Estuve trabajando como directora de arte en algunos años en agencias de publicidad. Solo trabajé en 3 agencias de publicidad. Digamos que mi trayecto en la publicidad fue de dirección de arte a dirección creativa. Fui muy feliz haciendo publicidad. La verdad es que me divertía muchísimo, aprendí tremendo, aprendí justo eso, ¿no? Cómo generar ideas que conecten con las personas, con los consumidores, ¿no? Eventualmente, en el 2000, ¿qué será? 2008, 2009, dejé atrás el mundo de la publicidad. Tengo que confesar que sentí que ya no estaba alineado con quien estaba yo siendo en ese momento. Yo ya era mamá, ¿ok? Tengo 2 hijitos, entonces en ese momento yo ya era mamá y de pronto lo que yo hacía ya no se alineaba con lo que auténticamente pensaba y sentía, ¿no? Además de que, bueno, pues la dinámica de la publicidad siempre termina siendo, pues eso, te requiere de mucho tiempo, ¿no? Y ya como mamá, la verdad es que yo siempre quise ser y fui una mamá súper presente. Entonces, decidí darle un cambio a mi vida, de todos los ámbitos de mi vida que funcionaban precioso y hermoso en ese momento, decidí cambiar mi trabajo, ¿ok? La profesión. Y yo fui la clásica persona que hizo esta lista, ¿no? De qué son las cosas que más disfruto hacer. Yo sí me aventé mi lista y dije, a ver, ¿qué es lo que más disfruto hacer? Descubrí que me encanta conversar, ya sé, ¿no? O sea, es como, pues qué bien, ahora cómo capitalizas eso, ¿no? Entonces, bueno, descubrí que me encanta conversar, descubrí que me encanta era la clásica amiga a la que tú le preguntabas, le pedías algo y yo estaba y te resolvía, ¿no? Entonces, encuentro que, bueno, en algún momento casi me meto a estudiar psicología como segunda carrera. Estoy ahí formada, queriendo ya pagar mi colegiatura, mi inscripción, y me doy cuenta que la verdad es que no se me antojaba tanto la idea de meterme a estudiar tanto tiempo para... En mi cabeza, a lo mejor muy tontamente, yo dije, es que a mí no me interesa el pasado, a mí me interesa el presente hacia adelante. Entonces, nada, descubrí que existía este mundo de la ontología, ¿ok? Y que una de las bajadas, o de la forma de entregar este conocimiento era a través del coaching. Entonces, me metí a estudiar coaching, me certifiqué como coach ontológico en una escuela en Estados Unidos. Y empecé a trabajar de eso, Andy. Estuve acompañando a través de conversaciones, de procesos de coaching a miles de personas a nivel, sobre todo, coaching de vida, que le llamaban en ese entonces. Eventualmente empecé a hacer coaching ejecutivo 2012 y a partir de ahí para acá, o sea, la verdad es que esa es la parte como de coaching. Ahora, sí tengo que decir que traigo... pues más de 15 años de estudios de budismo tibetano. He estudiado neurociencia con Dr. Joe Dispenza, he estudiado mindfulness, he estudiado epigenética, ¿no? Entonces, la verdad es que sí soy pues eso, me gusta mucho traer, como bien lo dijiste, ahorita por eso me reía cuando hablabas de la navaja suiza, ¿no? Porque la verdad que sí, o sea, si tú de pronto me dices, a ver, ¿qué traes? Me salen muchas cosas, ¿me explico? Y justo es eso, o sea, incluso hasta la parte de la publicidad, toda la parte del proceso creativo, ¿no? Es algo que uso mucho, el design thinking, es algo que uso mucho a la hora de trabajar con las personas, uno a uno sobre todo. Hay una cosa, Sonia, que estabas diciendo recién al final, que voy a ver cómo puedo elaborar la pregunta para que me ayudes con la respuesta, que es, durante muchísimos años, quizás la norma no escrita era que como profesionales tenías que seguir buscando la especialización en lo profesional, que era, si eras físico, saber más de física, si eras químico, saber más de química, si eras matemático, saber más de matemática.
da la sensación, escuchándote, sana envidia, por cierto, de que no solamente hay que perfeccionar en tu ámbito de conocimiento y de especialización profesional, sino también y sobre todo en el ámbito de conocimiento personal, porque casi todas las cosas que ibas enumerando es fascinante estudiarlas porque no solamente te mejoran como persona, te hacen conocerte más, te hacen enriquecerte como ser humano y encima luego puedes volcarlo en tu actividad. Hoy por hoy, en este mundo en que las líneas divisorias entre lo personal y lo profesional se blurearon, ¿no? con Internet, básicamente, ¿qué peso específico le recomendás, le sugerís hoy a toda nuestra querida audiencia de Totemitas? ¿Qué peso específico le recomendás que inviertan en lo personal, en ese crecimiento personal, y qué tanto en el crecimiento profesional, o si los dos van tan de la mano que son indivisibles? Pues mira, yo algo que te lo voy a responder de esta manera, ¿no? O sea, algo que he observado, no nada más en mí, sino acompañando a miles de personas a través de estos procesos de coaching ejecutivo sobre todo, es que, y me atrevo a decirlo de esta manera, ¿ok? O sea, todo lo que sucede afuera, es decir, todos los resultados que quieres en tu mundo, llamémosle externo, que puede ser profesional, ¿ok? No son más que una proyección de tu mundo, del nivel de trabajo interno, ¿ok? O sea, la verdad es que yo te diría, todo lo que quieras allá afuera se genera acá adentro, ¿no? O sea, no hay, o sea, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque a lo mejor sí hay un tema de accionar, estrategias y demás, pero al final del día, si tú no estás abierto a una nueva posibilidad de ti, difícilmente se va a lograr lo que quieres allá afuera. Yo te diría, si lo tuviera que responder, yo no hablo de un 50-50 para nada, te hablo más bien de un 80-20. O sea, 80% trabajo interno, trabajo personal, autoconocimiento, todo lo que tenga que ver con la palabra self, ¿no? O sea, self-knowledge, self-exploration, self todo, ¿no? O sea, sí creo que mientras más le invertimos energía, atención a nuestro ser, ¿ok? Con todo lo que eso implica, es mucho más sencillo lo que sucede acá afuera. De verdad, o sea, si tenemos claridad interna, las acciones suceden casi solas allá afuera. Excelente. Y sobre este self que mencionabas, en algún momento creo haberte escuchado hablar del concepto de self-leadership, ¿no? Que en el fondo el liderazgo más importante empieza por liderarse a uno. Y para eso, si no te conoces y no te aceptás y no te comprendés y no te querés, es difícil autoliderarte. ¿Cómo es este concepto de self-leadership que gestionás, que ayudás a entender y a difundir? Sí, pues justo eso, ¿no? O sea, al final del día, mira, a mí me contratan y me llaman sobre todo para cuando tenemos que hablar de acompañar a los líderes en su desarrollo en cuanto a habilidades, ¿no? Las soft skills, ¿no? Y obviamente, bueno, cuando entro ahí, pues lo único que hay que hacer es entender quién es esa persona, cuáles son sus habilidades que ya tiene. Y voy a subrayar esto, ¿no? O sea, las soft skills no son más que habilidades humanas, ¿ok? Entonces, para poder liderar a un grupo específico de colaboradores, de personas, y a ver, y ahorita hablo corporativo, pero también hablo de familias, ¿ok? Entonces, para poder liderar a alguien o a un grupo, primero necesitamos saber quién soy yo, cuáles son mis valores, qué es lo que quiero, a dónde quiero llegar, para qué quiero llegar allá. ¿Me explico? O sea, primero es muy importante primero saber quién estoy siendo yo. Y subrayo la palabra siendo, ¿no? O sea, no es quién soy, porque quién soy no es más que una idea que tengo sobre mí. Pero quién estoy siendo, es decir, de qué manera estoy apareciendo, ¿no? ¿Quién es importante que yo ponga al frente, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Si yo no me conozco, si yo no sé quién soy, quién he estado siendo, quién requiero ser, difícilmente voy a poder liderar a los demás, ¿no? Entonces, el autoliderazgo no es más que trabajo interno, trabajo de autoconocimiento, trabajo de autoaceptación, trabajo de reconocimiento también, ¿no? Entonces, y también poder identificar cuáles son las cosas que sí
que sí ya tengo, que sí ya he acumulado, que sí puedo poner al servicio, y cuáles son las que todavía, y subrayo otra vez la palabra, todavía no tengo. No es que no tengo, no, es todavía no las tengo. Las puedo desarrollar, las puedo implementar, ¿no? Para eso voy a tener que dejar de ser un poco o un mucho lo que yo venía haciendo. ¿Se entiende un poquito la idea? Entonces, el self-leadership o autoliderazgo no es más que un proceso, yo llamo hasta excitante, ¿me entiendes? De autoconocimiento, o sea, de mucha curiosidad, o sea, ¿qué más es posible, no? ¿Qué más puedo lograr? Un poquito por ahí va. No, me encanta porque la semana pasada, en el episodio 4, tuvimos de invitado a Mariano Castro y también habló del siendo y vos ahora lo reforzaste y son dos personas que hacen un trabajo muy importante de autoconocimiento y las dos personas también, vos y Mariano, también están en ámbitos de impacto, ¿no? Con personas, con lo cual me encanta. Una de las cosas que elaboraste un ratito antes, que me gustaría entrar un poco más en profundidad por ahí, es que al final del día todos somos una idea, ¿no? Yo soy una idea, tú eres una idea, yo puedo ser una idea para ti, tú puedes ser una idea para mí y todo esto, ¿no? Pero al final del día, si somos una idea, somos algo abstracto o la idea recién se materializa en idea cuando se acciona la idea, ¿no? Si no se queda solamente en pensamiento. ¿Cómo entramos en ese concepto, en ese desarrollo de Sonia Acosta es una idea, pero pará, si yo la puedo tocar y ver y abrazar, no es una idea, es algo más que eso. ¿Qué es Sonia? ¿Es una idea? A ver, yo te lo voy a poner como ahora sí que desde esta idea, ¿no? Ok. Todo desde mi interpretación, a ver, y todo lo que voy a decir ahorita no es más que mi interpretación, es la forma en la que yo veo el mundo, ¿no? Y yo veo el mundo, y nada más voy a hacer como este apartado, yo veo el mundo con base a mis sesgos cognitivos, es decir, con base a lo que yo sé, con base a lo que yo sé que no sé, ¿me explico? O sea, con base a lo que yo he experimentado y he vivido, ¿vale? Entonces, para mí, todo es una idea. Absolutamente todo empieza siendo una idea. Una idea que entre más energía, atención le pones, más rápido se materializa, es decir, se manifiesta, ¿ok? Y esto que te digo no es más que física cuántica, o sea, los electrones, tú observas los electrones y los electrones pueden aparecer como partícula o como onda, pero bueno, no me voy a meter allá. Entonces, todo es una idea y entre más atención le pones, esa idea se está creando, ¿ok? Tú la estás creando con base a la atención que le pones. Imagínate, por ejemplo, si de pronto ahorita decimos, ¿no? Vamos a colaborar en un proyecto, ¿ok? Y suena fascinante que tú y yo empecemos a colaborar, ¿ok? Eso es una idea. Pero es a partir de que creamos conversaciones que nos llevan a la acción de esa idea que vamos a empezar a materializarla, ¿correcto? Esto ya lo hacemos, Andy. Esto ya lo hacemos a la hora de relacionarnos con, pues, en nuestras relaciones personales, ¿no? Tú conoces a alguien y dices, ay, suena buena idea, ¿no? Y de pronto es, oye, pues te llamo, cenamos, comemos, nos vemos, hangueamos, y de pronto es, wow, ya somos una idea juntos, ya estamos co-creando. Entonces, todo es una idea 100% ahora. ¿Con base a qué podemos empezar a desarrollar nuevas ideas, no? Y es ahí donde entra la parte divertida, que es el poder de la narrativa. O sea, ¿qué idea soy? ¿Qué idea quiero ser? ¿Ok? ¿Qué idea he estado siendo? Y con base a eso, ok, ¿cómo voy a aparecer? ¿No? Wow. Y ahí un poquito, sí, el poder de la narrativa que nos permite hacer pues una hasta curaduría, ¿no, Andy? O sea, es como yo decido de qué forma voy a aparecer acá, ¿no? Eso no quiere decir que lo que yo ponga al frente es falso, no, quiere decir que estoy eligiendo poner un ámbito, un aspecto mío, ¿no? Que si quieres descubrir más, pues bueno, ven a conocerme, ¿no? Y te enseño más, pero un poquito por ahí va. Entonces, una idea, sí, una idea que entre más atención le pones, más fácil se manifiesta. Y
la atención que le pones sí está 100% relacionada con el lenguaje, es decir, con el poder de la narrativa. Todos estamos autonarrándonos, ¿me explico? Estamos autonarrando nuestra vida, autonarrando lo que está sucediendo, ¿no? O sea, acá hay una voz que está todo el tiempo diciendo qué está pasando en el mundo alrededor nuestro. Entonces, ¿qué te estás narrando? ¿Me explico? ¿Cuál es la narrativa que vas a empezar a crear? Y bueno, y a partir de ahí, nada más como para agarrar un poquito la otra puntita, es que con base a esto que te estás narrando, terminas, la verdad, creyendo lo que te narras, ¿ok? Entonces, la importancia de poder detectar qué idea soy, porque lo que yo sea que diga que soy, lo voy a terminar creyendo. Espectacular. Vamos a hacer una cosa, si te A parece ver. bien. Vamos a regalarle a todas las personas que nos están viendo y oyendo y acompañando 10 segundos de tiempo de silencio absoluto para que se conecten con qué idea es cada uno y enseguida volvemos. No se vayan, por favor. Porque en este tiempo de ruidos y en este tiempo de rumiaciones mentales, cada tanto tener unos segundos de silencio de regalo viene muy bien. Así que bueno, nos vino bien ese pequeño respirar para continuar. Si no respiramos, no podemos ser ni idea, ni seres humanos, ni nada. Hay una idea que está muy omnipresente hoy en nuestra realidad profesional y prontamente también en la personal, que es el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y hay muchas voces, entre las cuales me incluyo, que dicen que cuanto más automatización, cuanto más digitalización, cuanto más tecnología, más necesidad de mantenernos humanos, ¿no? Ahora bien, la gran duda, la gran pregunta es, ¿qué significa ser humano? ¿Hay una respuesta al ser humano? ¿Hay una respuesta cuando alguien te dice, Sonia, me he deshumanizado en mi mundo corporativo, ayúdame a recuperar mi ser? ¿Hay una sola forma de definir lo humano? ¿Son en base a todo tu recorrido y aprendizaje? ¿O cada mundo, cada persona es un mundo, es una humanidad? Híjole, no, pues es una pregunta buenaza y lo único que puedo, pues eso, escuchar internamente mientras te escucho hacer esta pregunta es, híjole, Andy, yo creo que es el amor, ya sé, voy a sonar súper romántica, pero te juro que sí, o sea, para mí, y el amor, y no me refiero al amor este que conocemos de tipo pareja y así, no, 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 me refiero a la decisión, ¿no? Esta decisión de pensar, bueno, quiero decir, todo lo que pensamos puede tener, puede estar, digamos, desde el carril de en amor o puede estar desde el carril de ausencia de amor. Yo lo veo así de sencillo, ¿no? Para mí la parte humana es esa, es que siempre siempre tenemos libertad de elegir, me explico, libertad de elegir si lo que voy a decir, lo que voy a hacer, la forma en la que voy a aparecer va a ser en amor o va a ser en ausencia de amor. Así, o sea, así es como, eso fue lo que escuché mientras te escuchaba, ¿no? O sea, lo que escuché acá adentro. Yo siento que ser humano, por lo menos desde mi perspectiva, es poder distinguir entre lo hago en amor o lo hago en ausencia de amor. Para mí eso es o sea, hasta ahí llegaría. O sea, agarro todo lo que existe y lo llevo a esta idea, ¿me explico? O sea, es que si desde este lugar empezamos a decidir, entonces ahora, no sé si la inteligencia artificial, te lo juro, no tengo idea. No sé si la inteligencia artificial tiene como pues este algoritmo para poder tomar esa decisión, ¿me explico? No lo sé. A lo mejor van a decir, Sonia, claro que sí, ya lo tiene, y te voy a decir, no sabía, ¿no? Pero para mí es como, al final del día todo se reduce a eso, y para mí eso es ser humano, ¿no? O sea, poder distinguir. No tiene la capacidad de emocionarse, ni de sentir emoción, ni de tener conciencia, ni de poder sentir amor, obviamente. Por ahora, no sabemos lo que puede pasar dentro de muchos, muchos años, pero por ahora es territorio muy humano. Y dentro del ámbito de estas emociones, ¿no? De hacer las cosas con amor,
viste que cada vez que hablamos, bueno, por lo menos en mi mirada o en mi realidad, cada vez que hablamos de amor tenemos que estar como excusándonos en el plano profesional, ¿no? Bueno, amor, pero, ¿no? Siempre hay un pero, ¿no? Como, pero ¿por qué tiene que haber un pero? Si el amor es esa herramienta o ese sentir tan poderoso, ¿por qué tengo que estar diciendo, pero amor y punto, ¿no? Si al final todo lo que te mueve, te sacude, te inspira, te eleva, te transforma, tiene un componente de amor en todas las capas y en todas las acepciones que vos fuiste enumerando, no solamente el amor romántico, el amor de pareja, sino el amor en toda su dimensión. Cuando un profesional se acerca a vos a pedirte que lo coaches y que lo ayudes a pasar a su siguiente fase personal y profesional, el factor amor, ¿qué lugar ocupa en ese diálogo, en esa idea y en esa conversación? Pues es central 100%. Te puedo decir que lo puedes observar en cuando una persona logra claridad de propósito, cuando una persona logra identificar sus valores claves o pilares, ¿no? Cuando una persona logra identificar o recordar, mejor dicho, recordar el para qué hace lo que hace, ¿no? Al final del día, todos estamos aquí, y eso sí lo puedo decir como, suena a lo mejor como muy general, o sea, generalizando, pero todos estamos aquí para sentirnos plenos, ¿no? Para sentirnos, no felices, pero sí plenos con lo que estamos haciendo, con lo que estamos ofreciendo, con lo que estamos aportando, ¿no? Insisto, no nada más en un mundo profesional, o sea, en la vida, ¿me explico? Entonces, yo siento que el amor está en todos esos espacios, ¿me explico? O sea, no lo puedes quitar, o sea, es algo que nos rige, insisto, desde mi interpretación, ¿no? Sí creo que hay decisiones que yo sé que sí son corporativas, pero al final del día tú tomas una decisión desde el amor todo el tiempo. Bueno, eso es lo que yo creo. Sería muy bonito poder tomarla siempre en amor. Y fíjate qué bonita la distinción, ¿no? Ni siquiera es con amor, desde el amor, no, es en amor, ¿no? Ya eso como que nos centra, ¿no? O sea, nos coloca en un espacio donde desde este lugar así se decide, ¿no? Ahora, imagínate que, no sé, a lo mejor una persona está queriendo, te digo, ¿no? A lo mejor liderar un grupo de colaboradores, pues ¿desde dónde lo vas a hacer? O sea, ¿quién eres tú? ¿Qué energía estás manifestando tú? ¿Qué energía estás poniendo tú? ¿Me explico? Entonces, el amor, yo digo que pues es todo, sí lo creo, es todo, es una frecuencia muy amplia que nos permite pues jugar de forma, digo yo, bonita, ¿no? O sea, hay que jugar bonito porque si no, pues, entonces ¿para qué estamos acá, no? Está muy bien. No, está precioso, está divino. Dentro del mundo de la emocionalidad también, uy, se fue a negro la pantalla, volvió. Dentro de un liderazgo más empático, más humano, si querés, más sensorial, me hablabas de que también tenés una audiencia femenina que está muy pendiente de poder ir a ese otro nivel también. De hecho, ahora dentro de poco tenés otro evento más de los muchos que tenés, en el cual vas a hablarle a una audiencia femenina de un montón de cosas. Y una de las críticas que escuché durante mucho tiempo era que cuando una mujer llegaba a puestos de liderazgo, lo primero que hacía, y entre comillas, era que se masculinizaba, ¿no? Que se ponía más rígida, más dura, todo eso, cuando en realidad la fortaleza de lo femenino es precisamente lo femenino, no lo masculino, ¿no? Entonces, ¿cómo está hoy o en qué nivel de madurez está este tema del liderazgo femenino para que en algún momento dejemos de decirle liderazgo femenino y sea solamente liderazgo? ¿Cuáles son las amenazas y las oportunidades que tenés hoy más o menos mapeadas? ¿Y cuáles son realmente los primeros pasos que aquellas mujeres que están en esa dirección no deben ignorar a la hora de seguir avanzando? Pues bueno, lo voy a agarrar como lo fuiste poniendo. A ver, sí creo que todavía se está viviendo, sí puedes ver allá afuera,
un liderazgo que, pues eso, que todavía está muy puesto como desde esta parte de performance, ¿no? De acción, y lo cual está muy bien porque de eso va, ¿ok? Sin embargo, sí siento que hay todavía algunas mujeres en puestos importantes que sí, que están un poco desconectadas, lo tengo que decir, desconectadas de su energía femenina, la verdad. Yo con total, pues eso, honestidad, te puedo decir que yo fui una de esas personas, una de esas mujeres, ¿ok? O sea, sí es de, como que, ¿sabes? Como que te pones el traje órale, vamos a conquistar este mundo, vamos a hacer lo que se tiene que hacer y ahora sí que voy derecho y no me quito, ¿me explico? O sea, pum, pum, pum. Y de pronto es muy agotador porque terminas, voy a hablar de mí, terminaba yo siendo alguien que auténticamente no era, ¿se entiende? Solamente salía a casi a la batalla, ¿entiendes? Y creo que justo la palabra clave acá está es la autenticidad, ¿ok? Digo, no digo que dejes de ser femenina si no eres femenina, o sea, no, lo que digo es, otra vez ves, el tema del autoconocimiento. Si yo ya sé quién soy, cuáles son mis valores, entonces me refiero como mujer, eso es lo que pongo al servicio, ¿me explico? Ahora, también tengo que decirte que sí observo que hay muchas mujeres ya que sí están entrándole al conectar con esta energía, ¿no? O sea, como mujeres tenemos una energía de mucha contención, o sea, nosotros sabemos manejar masas, ¿me explico? Nosotros sabemos identificar emociones, o sea, nosotros hemos tenido ese desarrollo, por lo que quieras, pero sí hemos tenido ese desarrollo emocional. Entonces, justo el liderazgo de ahora, el liderazgo humano, eso es uno de los grandes assets, o sea, poder identificar emociones. Poder identificar emociones en nuestros colaboradores, ¿me explico? A partir de ahí, si yo logro identificar emociones, entonces puedo gestionarlas. ¿Ok? Puedo identificar qué es lo que requiere cada persona. Nosotras podemos hacer eso, perdón. Quienes somos mamás sabemos perfecto que los hijos no son iguales, ¿ok? O sea, que cada hijo necesita una mamá diferente, ¿no? Entonces, cada colaborador requiere un líder diferente. Y creo que esa es la parte bonita, ¿no? De poder ser este líder, hablando de mujeres, tenemos esa habilidad, Andy. Y creo que ya se está empezando a ver allá afuera. Vamos lento, desde mi interpretación, vamos lento, pero bueno, ahí vamos. Ahora, sí creo que es importante, nada, digo, yo lo hago a través de las conferencias que doy, ¿ok? O sea, si hay un tema de, ok, sí, el balance personal y profesional, hay que tenerlo claro, pero otra vez, nada va a ser sostenible si no me conozco, si no estoy apareciendo desde mi autenticidad, es decir, quién sí soy yo, quién sí estoy siendo yo, porque solo voy a poder sostener allá afuera lo que yo estoy siendo. ¿Me explico? Si yo quiero aparecer como una guerreraza, como dicen, como amazona, ok, pero si tú auténticamente no eres eso, entonces te vas a cansar. ¿Me explico? Esa liga se va a romper. Pero si tú logras entender, mira, sí soy esta persona, pero súper clara, pero de acción, pero también soy empática, pero también soy, ¿sabes? Pues no sé, lo que cada una de nosotras pueda ser, poner todo al servicio, te juro, funciona mejor y los colaboradores siempre se sienten mucho más contenidos, escuchados, valorados, apreciados cuando tenemos un líder, ya sea hombre o mujer, que entiende que todo esto se trata de emociones. Wow. Somos lo que sentimos, pareciera ser, ¿no? También. Totalmente, un poco sí. Como ustedes pueden descubrir, amigos, amigas, Sonia es una gran conversadora y me asalta una duda que es gran parte de tu trabajo como coach, ¿sí? Como sí, compañera de las personas a las cuales estás ayudando a ir a otro nivel, a otra dimensión, a otro peldaño de su vida, se trata mucho de escuchar. También tus entrevistas en el podcast que tenés, también se trata de escuchar. En el fondo, aunque conversás increíblemente bien,
gran parte de tu trabajo es escuchar al demás, a los demás, es ponerte en el siendo de los demás para a partir de ahí poder entender, comprender, también sentir y poder hacer una devolución. Qué poco nos han enseñado a escuchar, ¿no? A callar el cerebro, la mente para escuchar, para recién después poder responder, porque si estoy respondiendo mientras me están hablando, en realidad estoy pensando la respuesta sin haber escuchado la pregunta. Totalmente, pues mira, esa es una de las, justo, ¿no? Es una de las competencias, ¿no? De las competencias de todo líder, ¿no? Y otra vez, todo líder es de toda persona, ¿no? Pero bueno, se le llama la escucha activa o escucha generosa. Y va de eso, de ponerte a escuchar sin juicio, ¿no? De auténticamente escuchar no solo lo que se dice, es decir, no solo las palabras, sino la emocionalidad que hay detrás de esas palabras. En una de esas, si escuchas con atención y con alta conexión y con presencia, puedes escuchar hasta la historia de esa persona. ¿Me explico? Y eso es muy potente. O sea, de verdad, identificar lo que se está diciendo, es decir, lo que está saliendo de la otra persona, te puede dar un mapa tremendamente claro de quién es, qué le importa, qué le gusta, qué le asusta, con qué sueña, ¿se entiende? Y es súper bonito poder, pues eso, conversar, es decir, escuchar al otro, es descubrir un mundo completamente nuevo para ti. Entonces, la escucha tiene eso, o sea, imagínate que tú es turistear en el otro, ¿entiendes? O sea, escuchar activamente es turistear en el otro, es, oye, ¿y ahí qué se hace? Oye, ¿y ahí qué se come? Oye, ¿por qué ese lugar es fascinante? Oye, ¿por qué ese lugar no está padre? ¿Sí me explico? Es como, bueno, yo lo veo así. Entonces, escuchar, ahora, tienes toda la razón, no nos enseñan a eso. Nos enseñan a que hay que contestar en friega, hay que aparecer súper brillantes, inteligentes. No, vamos a escucharnos. Hay hasta un ejercicio, Andy, que de pronto les invito a las personas que lo hagan, es muy divertido. Bueno, divertido porque es divertido, pero también puede ser un poco frustrante. Imagínate que tú le dices hoy a una persona en tu casa, a ver, durante los siguientes 5 minutos, no te voy a interrumpir. De mi boca no va a salir una sola palabra. Solamente te voy a escuchar. Y ahora sí, 5 minutos, cuéntame tu día. ¿Ok? Y entonces, por favor, cáchense, yo digo cáchense, dense cuenta como cuando la otra persona les está contando su día, cómo quieres saltar a la conversación, cómo quieres decir cosas, de pronto es no, tú con atención plena, de verdad, con presencia total, de forma deliberada, escucha. Y date cuenta cómo la otra persona te está abriendo un mundo nuevo, pero más importante aún, date cuenta cómo está tu voz interna queriendo decir cosas, relacionando, o sea, wow. Yo siempre digo, cuando tú estás escuchando a alguien, la verdad es que no lo estás escuchando. Estás escuchando la voz en tu cabeza que te está diciendo, que te está narrando lo que la otra persona está diciendo. ¿Se entiende un poquito la idea? Totalmente se entiende y me lleva también a pensar en algo que seguramente vos nos vas a poder ayudar a todos los que te estamos escuchando con tanta atención hoy a entender desde otro lado, ¿no? Dicen los sabios de la historia de la humanidad que la iluminación llega cuando te conoces tan profundamente y tan internamente y te amigás tanto contigo mismo que ya estás en un nivel de energía superior. Da la sensación, corregime si me equivoco, de que mucha gente le esquiva al querer encontrarse, al querer descubrirse, y es mucho mejor llenarse de ruido, llenarse de obligaciones, llenarse de preocupaciones, incluso de enemigos reales o imaginarios, todo para evitar llegar a uno mismo. Desde tu conocimiento y tu experiencia y tu autoconocimiento, ¿por qué la mayoría de seres humanos le tenemos tanto miedo a ir hacia adentro cuando la verdadera riqueza, la verdadera amistad, el verdadero amor está ahí dentro y no afuera? Pues mira, te lo voy a responder ahora sí que a título personal. ¿Okay? Todo es No a voy título a hablar personal. de las demás personas porque justo creo que cada quien su, pues eso, su mundo interno, ¿no?
Yo sí te puedo decir que yo llevo haciendo este viaje por lo menos 25 años, ¿ok? Este viaje interno. Yo no sabía cuando lo emprendí que estaba emprendiendo este viaje interno, ¿ok? Yo solamente quería sentirme menos ansiosa en la vida, ¿vale? Era lo único que yo quería. Sin embargo, al emprenderlo me he dado cuenta y cada vez voy más profundo y me encuentro con espacios que dices, ah, caray, no, esto no sabía que estaba esto por acá. Yo le llamo ir al sótano, ¿ok? Al sótano de quien yo soy, ¿ok? En ese sótano puede haber cosas que no están padres, puede haber muchas cosas que yo he guardado ahí porque según pensé las iba a ocupar después, ¿ok? Ya sabes, todo lo que las personas guardamos en nuestros sótanos, ¿no? No es un viaje yo digo, no es miel sobre hojuelas, no es divertido nada más, no es bonito, pero es un viaje necesario. ¿Por qué les da miedo a las personas? Te voy a decir, ¿por qué me daba miedo a mí? Porque yo pensé que todo lo que yo no quería ver era horrible, que había zonas mías, zonas internas pues eso, de oscuridad. Y lo comparto ahora sí que aquí contigo, Andy. Yo he descubierto que sí, que también tengo una forma de pensar bastante fea, ¿ok? Que la verdad es que sí, también a veces tengo prejuicios bastante feos respecto a las situaciones, a las personas, o sea, de verdad. Lo que pasa es que no nos gusta escucharnos, ¿ok? Y yo a veces no pienso bonito, y yo a veces sí se me va la cabeza a otros lugares, ¿no? A lo mejor sí me doy cuenta que, pues sí, que a lo mejor de niña algo me pasó, ¿me explico? Pero al final del día de lo que se trata es de darnos cuenta que pues que hay 4 cosas claves que yo digo que eso es lo que nadie quiere darse cuenta, que es que a veces nos sentimos no suficientes, a veces nos sentimos no valorados, no apreciados, no aceptados, a veces dudamos sobre nuestras capacidades, sobre lo que somos, sobre lo que podemos aportar. A veces nos aferramos a ideas pues que ya caducaron sobre nosotros mismos. Entonces, tener contacto, Andy, con esas 4 cosas no es grato, no se siente bien, es muy incómodo, ¿ok? Y es que cuando tú ya te das cuenta cuáles son tus zonas oscuras o tus aspectos no agradables, ya no hay nada que hacer. Ahí o se aceptan o te regresas a seguir ocultándolos, ¿me explico? Entonces yo lo que creo es que al final del día de lo que se trata es un tema de, ahora sí que como dicen por aceptación, aceptación de todo lo que eres, ¿me explico? O sea, de tus sombras, de tus, pues eso, de las zonas oscuras, ¿sabes? Y poder decir, mira, esto soy, ok, pero como dice uno de mis grandes maestros, me dijo, sí, todo eso eres, todo eso eres. Sin embargo, lo más bonito que tienes es que siempre decides en amor. Y ahí es donde yo digo, mira, ahí está. Entonces, ¿por qué les da miedo a las personas? Pues por eso, Andrés. Pues porque sí es un viaje. Sin embargo, es un viaje que les prometo, si lo hacen, uff, pura belleza, pura gratitud, puro bonito, digo yo, ¿no? Digo, no sé si te contesté, creo que me fui un poquito, pero... No, contestaste perfecto, contestaste clarísimo. Me gustaría ser abogado del diablo de los más escépticos que te dicen, bueno, Sonia, pero si el camino es doloroso y el camino es incómodo y el camino es hasta tortuoso, mejor sigo ignorando el camino, me voy para otro lado, me sigo distrayendo con otras cosas, o al final del camino sí hay algo que ameritó haber atravesado esos baches o esas situaciones un poco menos agradables. 100% que lo amerita, o sea, el viaje lo amerita, o sea,
1000%. ¿Por qué? Porque estás, yo le llamo, es como quitarte las capas, Andy. Te aligeras. O sea, ya no es que tomas decisiones hacia afuera, sino que esto es para mí, ¿no? No es un camino fácil, no, pero ¿cuál lo es? ¿Me explico? La vida no es un camino fácil. Perdón, o sea, cualquier cosa que emprendas, pues tiene su ritmo, tiene su pace, tiene ¿no? Sus cosas. Ahora, sí creo que hacer un trabajo interno, un viaje interno, es descubrirte. Y cuando te descubres, subrayo, parto la palabra, no es encontrarte con algo, no, es justo quitarte de encima lo que no eres. Y eso es ligereza, ¿me explico? Y entonces llega un momento en el que solamente decides desde ese lugar auténtico. Y entonces, ¿qué crees? Todas tus relaciones, todas tus relaciones son auténticas, son de conexión, son de honestidad, ¿me explico? Son, según yo, de valor, ¿me explico? Entonces es como claro que vale la pena vivirse cada vez más ligero. No sé, yo digo que sí vale la pena. ¿Tú crees que no? A mí siempre me quedó grabada una escena de la película, creo que se llama La Misión, con Robert De Niro y Jeremy Irons, creo, que hay una escena donde están subiendo como una especie de catarata y venía subiendo, ya no me acuerdo cuál de los actores, con una red llena de artículos de oro y de plata, que eran mucha riqueza, y el tipo estaba ahí a punto de llegar al tope de la subida, pero llega un momento donde queda como trabado, como encallado, y los que están arriba le dicen, tenés que soltar la red o te vas a caer con la red. O sea, no hay opción, es cae la red y caes tú o subes tú sin la red. No había una tercera alternativa. Y el tipo dice, no, esta red tiene una riqueza incalculable, es oro y plata y diamantes y no sé qué. ¿Es eso o tu vida? ¿No? Y entonces el tipo suelta la red y se salva la vida. Y siempre me quedó esa metáfora de, a ver, no estoy diciendo que hay que vivir en la pobreza, los que pueden no vivir en la pobreza, porque creo que nadie elige vivir en la pobreza, pero sí poder sacarte capas, sacarte pesos innecesarios, y ir alivianando el vuelo y el viaje, sí creo que está bien. Y para eso, indudablemente, tenés que conocerte, tenés que encontrarte, tenés que conectarte, porque es muy fácil distraerse. Hoy, al menos, y en los años que venimos viviendo. Decías 4 cosas que me anoté acá, ideas de uno que ya caducaron dentro de uno mismo. ¿Qué más tenemos por acá? No sentirse lo suficientemente valorado o apreciado o reconocido, esa duda sobre nuestras capacidades o no ser suficiente. Creo que son cosas muy transversales a la mayoría de la humanidad, ¿no? Que al final creo que todo se conecta con 2 cosas, la falta de autoestima y la falta de amor con uno. Totalmente, totalmente. Y mira, básicamente esas 4 cosas que escribiste no son más que, se le llaman los 4 miedos básicos. Ajá. ¿Okay? Los 4 miedos básicos. Y cuando decimos básicos todos los hemos sentido. Ajá. ¿Ok? En algún momento de nuestras vidas y ya está. Entonces, esos miedos son los que terminan de alguna manera pues frenando nuestro crecimiento. ¿Ok? Nos hacen tomar decisiones que la verdad nos dejan chiquitos, ¿me explico? Chiquitos en un sentido de viviendo chiquito, ¿no? Y de pronto es como de, no, a ver, espera, pausa. Imagínate que yo tomara decisiones con base a lo que solo sé. O sea, es un mundo muy pequeño, ¿no? Existe incluso hasta un modelo que se llama el modelo de lo que sé, ¿no? Y imagínate que todo es un 100%, o sea, todo lo que conoces está en el 100%. Es decir, todo lo que existe es el 100%. Sin embargo, las personas solo, este modelo dice que hay un 3% que tú sabes que sabes.
Ejemplo, yo sé que sé hacer sopa de fideos. Yo sé que sé, ¿sabes? No sé, configurar mi Platicar muy bien, pensemos, ¿no? por Ok, ejemplo. hay otro 7% que es lo que sé que no sé. Yo sé que no sé volar un avión. Yo sé que no sé hacer una operación de corazón abierto. Eso yo sé que no lo sé. La mayoría de las personas, si no es que casi todas, nos vivimos en ese porcentaje, en ese 3 y 7. Y el otro 90%, Andy, ese es desconocido. Entonces, la invitación es a que todo el tiempo nos estemos saliendo de ese 10%, ¿vale? Y que vayas de alguna manera metiéndote al siguiente nivel, llamémosle, que es lo que no sé que sí sabía, por ejemplo, ¿no? O lo que no sé que no sé. ¿Te imaginas todo lo que no sabes, Andrés? Uh, O sea, terrible. es una locura. Sí sabes lo que sabes, sí sabes lo que no sabes, pero tú no sabes lo que no sabes. Yeah. Y ese es el mundo el que hay que explorar, ¿me explico? Es en donde sucede la innovación, Andrés. Es en donde sucede la evolución, ¿me explico? O sea, entonces, a eso es a lo que bueno, eso es lo que yo acompaño, ¿me explico? Que te salgas o sea, te acompaño a que te salgas de ese 10% y que empieces a asomarte a esos otros espacios que obviamente pues, te pueden dar miedo, sí, pero también pueden ser muy afortunados, ¿me explico? Te De pueden acuerdo. empezar a mostrar un mundo que en tu vida te hubieras imaginado. Nada, tú sabes perfecto, o sea, señor Branding, tú lo sabes, o sea, hay que innovar todo el tiempo. Y para eso, para innovar, hay que autoinnovarse. Está muy bien, está muy bien. Estamos entrando en los últimos instantes de este episodio 5, temporada 4 de Totem Live. Se nos escurren los segundos y los minutos de cada Totem Live, como si fuese arena entre nuestras manos. Pero antes de terminar, me quedan un par de cosas todavía que quiero preguntarte, además de tu futura e inmediata reflexión final que se va acercando conforme se va acercando el final de este episodio 5. Primero, hablabas al comienzo de esta charla de que sos mamá de dos varones, de dos chicos, eh, y hay muchas voces muy apocalípticas sobre el futuro de nuestra civilización humana. De hecho, incluso se acrecienta esta mirada apocalíptica con la irrupción tan bestia de la inteligencia artificial. De hecho, hay todo un movimiento que se llama el doomerism, ¿no? El doomerismo, ¿no? Doom de apocalipsis. Pero al mismo tiempo, cuando escucho a las personas que pasan por Totem Live, te escucho a vos hoy, y a mí me llena de esperanza el futuro. Veo gente mucho más consciente, veo personas más conectadas, veo personas con más capacidad de conocimiento, que saben gestionar mejor los temores y los miedos para poder entenderse, que aportan también valor a terceras personas, ya sea de manera profesional o de manera desinteresadamente. Eh, ¿Qué mundo visionás en el que se van a mover tus hijos, mis hijos, los hijos de todas las personas que nos están acompañando? ¿Es un mundo más empático, un mundo más humano, más emocionante, más desafiante, un mundo verdaderamente desconocido o más de lo mismo? ¿Cómo vaticinás en base a tu experiencia vital, a tu conocimiento de tantas personas en México y en tantos otros países? ¿Hacia qué lugar nos dirigimos? ¿Hacia qué mundo nos dirigimos? Pues mira, nos dirigimos hacia un mundo en donde se va a requerir de mucha conexión interna, de mucha conexión entre las personas, conexiones auténticas. Porque, a ver, todo lo que está sucediendo a nivel tecnología es una joya, o sea, es impresionante lo que está pasando. Sí creo que
así como se está desarrollando tanto y está evolucionando tanto esta parte tecnológica hacia afuera, sería importante que sucediera de la misma manera, pero profunda, pero potente, hacia adentro. Porque si no pasa eso, se puede poner muy interesante. No sé cómo, no sé si apocalíptico, ¿me explico? Pero sí creo que si somos conscientes y queremos seguir preservando nuestra existencia como humanos, ¿ok? Sería interesante que fuéramos a lo que nos hace humanos, que es nuestra conexión con nosotros mismos, la conciencia, el amor, ¿me explico? Entonces, yo no lo veo como todo mal, no, lo veo como una invitación muy bonita. Mira, y nada más para cerrar la idea, hay un concepto de la biología que se llama autopoiesis, que me fascina, y es justo un concepto de Humberto Maturana, ¿ok? Que él lo pone al frente un poquito como para, pues, enfrentar, ¿no?, al señor Darwin con su tema de la teoría de las especies, de la evolución de las especies y la adaptación, ¿ok? La autopoiesis, si ustedes lo buscan en Google, es la condición que tienen los seres vivos para elegir su autotransformación en función de preservar su existencia. ¿Qué quiere decir esto? No es que se adapten, no es que nosotros vamos a adaptar a lo que está sucediendo allá afuera, sino que se trata de colaborar para poder co-crear, seguir co-creando un espacio, un mundo, un entorno en el que coexistamos, ¿se entiende? Y para eso, si ya se está desarrollando tanto allá afuera, si se está moviendo tanto, sería muy afortunado que empecemos nosotros a ver de qué manera nos vamos autotransformando, quién vamos a empezar a estar siendo, ¿se entiende? Para esto que está pasando. Eso es lo que yo creo. Ahí hubo un pequeño salto de internet. No sé qué pasó con la autopoiesis, que de repente hizo plum. No sé, ahí el espíritu de Darwin o alguien se ha metido acá. Creo que a Darwin no le gustó que yo hablara de Maturana. No, me parece genial, pero ¿sabes qué? Creo que en algún live ya lo comenté, y si no, en una de las películas que se hicieron sobre Darwin, que me fascinó, hay una escena, no voy a hacer spoiler, no voy a decir ni qué película es para no hacer ni siquiera spoiler de eso, pero hay una escena en que Darwin está con una de sus hijitas y están viendo una dinámica de la naturaleza donde un animal se come a otro, bueno, no importa, pero básicamente la reflexión de Darwin, que creo que viene muy a cuento con ese viaje personal que vos mencionabas antes, y también el viaje colectivo, ¿no? Como sociedad humana, como civilización. Él decía, durante muchos años creíamos que veníamos al planeta Tierra en busca de respuestas. Y en realidad el ser humano tiene que venir al planeta Tierra a generar nuevas preguntas. Y esas nuevas preguntas también se conectan con esa capacidad innata del ser humano de ser curioso, de ser creativo, de ser innovador, de operar también en red, no, porque no hay solamente redes neuronales o redes de conexión, sino también somos todos parte de una red mucho más grande. Y en este sentido te quería preguntar, ¿qué rol juega hoy la curiosidad que tenemos de chiquitos todos y que de adultos vamos perdiendo en ese ser siendo sin temor, curioseando para descubrir y para encontrar nuevos territorios en mundos que cambian aceleradamente? No, bueno, pues es fundamental. O sea, la curiosidad es básica. O sea, yo lo pongo mucho como esta idea de cuando tú quieres ir a conocer un país, ¿no? Por eso hablo mucho del concepto de ser un turista en tu vida, ¿no? Cuando tú vas por primera vez a un país, quieres comértelo todo, ¿entiendes? O sea, quieres, pero el amanecer, pero el atardecer, pero el lugar, pero, ¿no? O sea, quieres conocerlo todo, ¿no? Quieres regresar a tu casa después de decir, lo conocí, ahora sí te puedo decir que estuve en tal lugar, ¿correcto? Y para eso hay que turistearle y para eso hay que curiosear. O sea, hay que, pero fíjate qué bonito, la curiosidad sin duda sí es ok, quiero ir hacia allá,
se me ocurre que por allá puede haber algo nuevo, entonces te asomas hacia allá y al mismo tiempo es una curiosidad, pero que te permite ir fluyendo, es decir, te vas rindiendo un poquito, te vas entregando a la experiencia, ¿no? Entonces, curiosidad más, pues esta palabra en inglés que me encanta, que es surrender, ¿no? Vamos curioseándonos mientras nos vamos entregando a lo que está sucediendo, ¿me explico? Yo creo que ahí, si nosotros empezamos a agarrar esas dos, lo que vas a conocer, o sea, con lo que te vas a encontrar, imagínate eso, ¿no? Digo, a ver, un poco tú y yo nos conocimos así, ¿no? O sea, fue de, oye, vamos a comer con un amigo, pues ándale, ¿no? Y de pronto, ¡pum!, llegamos y ¡pum!, nos explotó la cabeza, ¿no? Pues nada, eso. Entonces, curiosidad, por el amor de Dios, básico. Básico e imposible de postergar. Sonia Costa, a todos los totemitas del mundo unidos que nos acompañan desde tantos países, en tantos usos horarios, diferentes edades, diferentes realidades, pero todos tienen en común una mente muy curiosa, ganas de seguir aprendiendo, mejorando, evolucionando, mucha generosidad en la comunidad de totemitas. Me gustaría que cámaras y micrófonos se concentren en ti y que nos puedas regalar una reflexión final, un mensaje final, una idea de puntos suspensivos hasta la próxima, que puede tener que ver con lo hablado o con lo callado, y que a las personas que nos han acompañado les pueda servir de gatillo para eso, ser una idea más interesante o siendo más conectados o lo que a ti te parezca que tenga que suceder. Sonia, cámaras y micrófonos. Pues a ver, yo lo único que quisiera a lo mejor sumar es que nos vayamos ahora sí que con esta idea. Todo, absolutamente todo es una idea. Y todos tenemos como ideas conscientes que somos una idea, ¿ok? Sabemos del poder que vive en nosotros para crear, ¿ok? Somos una idea que está creando ideas. Entonces, tenemos el poder para crear. Mi única invitación es a que sigamos creando en amor. Porque la verdad es que ya estamos creando, ya lo hacemos, lo hemos venido haciendo. Cada vez que nos paramos frente a alguien, estamos creando una nueva posibilidad, ¿ok? Cada vez que hacemos una llamada, que mandamos un mensaje, cada vez que nos conectamos con alguien, estamos creando una nueva posibilidad. Y mi invitación es esa, a que la creemos en amor. De verdad, de todas maneras, ya la vamos a crear. No nos cuesta nada hacerlo en amor. Eso. Amigos, amigas, completamente en vivo. Zona Costa, episodio 5, temporada 4 de Totem Live. Enorme y agradecido abrazo a todas las personas que nos acompañan hoy y en cada episodio. Sonia querida, enorme abrazo, muy agradecidos, inspirados, emocionados, reconectados. Los esperamos en un próximo episodio de Totem Live. Como siempre, completamente en vivo. Gran abrazo para todos. Chao, Sonia. Gracias, Andy. Gracias a todos. Bye. Seguimos. Hasta luego.